Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Dentro del Reino Unido, los acentos cambian notablemente aproximadamente cada 40 kilómetros. Esta variación se debe a siglos de aislamiento regional, influencias históricas y diferencias sociales que moldearon la pronunciación y el vocabulario. Incluso dentro de una misma ciudad pueden existir matices distintos, lo que hace que el Reino Unido sea uno de los lugares con mayor diversidad de acentos en el mundo angloparlante. Escocia tiene el patrón más concentrado de propiedad privada en todo el mundo. Solo 432 personas poseen la mitad de la tierra privada allí. Es como un juego de monopolio, solo que con más muertes. Esta concentración tiene raíces históricas en antiguos sistemas feudales y en las llamadas Highland Clearances, cuando muchas comunidades fueron desplazadas para dar paso a grandes propiedades. Hoy en día existen movimientos que buscan redistribuir la tierra y fomentar la propiedad comunitaria. Los perros no sienten culpa ni vergüenza. Sin embargo, sí sienten tristeza cuando sus dueños les gritan. Lo que muchos interpretan como cara de culpa suele ser una respuesta aprendida para apaciguar al humano, mostrando señales de sumisión como bajar las orejas o evitar la mirada para reducir el conflicto. Un estudio muestra que los jugadores de fútbol corren un promedio de 11.27 kilómetros por juego. Esta distancia puede variar según la posición, ya que los mediocampistas suelen recorrer más terreno que los defensas o delanteros. Además, no solo se trata de la distancia total, sino de la intensidad, con constantes cambios de ritmo, sprints y pausas que exigen una gran resistencia física y capacidad cardiovascular. Si un bebé de padres extranjeros nace en un avión que vuela sobre los Estados Unidos, se le otorga automáticamente la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, si el bebé nace mientras vuela sobre el océano, su nacionalidad depende del país en el que esté registrado el avión. También pueden influir las leyes de los países de los padres, ya que algunos aplican el derecho de sangre, lo que permite que el bebé tenga más de una nacionalidad. Una investigación científica de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres en 2010 muestra que los hombres que son infieles tienden a tener coeficientes intelectuales más bajos. El estudio sugiere que, en promedio, los hombres con mayor inteligencia tienden a valorar más las relaciones monógamas, aunque estos resultados han sido debatidos y dependen de múltiples factores culturales. La contaminación del aire en China es tan mala que en realidad es visible desde el espacio. En ciudades como Beijing, los niveles de smog han llegado a ser tan densos que reducen drásticamente la visibilidad y afectan la vida diaria. Imágenes satelitales han captado estas nubes de contaminación, especialmente durante picos de emisiones industriales y uso intensivo de carbón, lo que ha llevado a implementar medidas más estrictas para mejorar la calidad del aire. Disania es el estado de tener dificultades para despertarse y levantarse de la cama por la mañana. Estoy bastante seguro de que todos sufrimos de eso. Aunque no es un término clínico formal ampliamente reconocido, se relaciona con trastornos del sueño, fatiga o hábitos irregulares, y puede mejorar con rutinas constantes y una buena higiene del sueño. La sandía contiene altos niveles de vitamina B6, por lo que comerla puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad. También es rica en agua y antioxidantes como el licopeno, lo que favorece la hidratación y puede contribuir a la salud cardiovascular. Su contenido de citrulina ayuda a mejorar la circulación sanguínea y, al ser baja en calorías, es una opción refrescante que puede apoyar el bienestar general en climas calurosos. La palabra hipoteca se deriva del francés y significa promesa de muerte, refiriéndose, por supuesto, a la muerte de un préstamo porque una hipoteca se amortiza. Proviene del término mortgage, donde mort significa muerte y gage promesa, indicando que la obligación termina al pagarse completamente o al incumplirse. Es posible que las células madre extiendan la vida humana. Investigadores en Pittsburgh inyectaron células madre a ratones blancos. Normalmente su vida útil habitual es de 21 días, pero después de la inyección vivieron durante 71 días adicionales. Esto es el equivalente a que un ser humano de 80 años viva hasta los 200. Algo me dice que estamos a punto de tener un pequeño problema de sobrepoblación. Napoleón Bonaparte fue enterrado sin su pene. Fue cortado durante su autopsia y entregado a un sacerdote en Córcega. Con el tiempo, el objeto pasó por varias manos y colecciones privadas, convirtiéndose en una de las reliquias más extrañas asociadas a figuras históricas. Hoy en día sigue siendo un tema curioso dentro de la historia de Napoleón Bonaparte, rodeado de anécdotas y controversias. Corea del Norte tiene una política ambigua respecto a la marihuana. Aunque durante años se ha difundido la idea de que su consumo es legal o tolerado, en realidad no existe información clara y oficial que lo confirme.
El país mantiene leyes muy estrictas sobre drogas en general, y diversos reportes indican que el consumo puede ser castigado. Steve Jobs le regaló una vez a su secretaria un Jaguar nuevo después de que ella le dijera que llegaba tarde porque su auto no arrancaba. Este gesto también refleja su carácter impredecible, ya que podía ser extremadamente exigente en el trabajo, pero en ocasiones sorprendía con actos generosos hacia personas de su entorno cercano. Jack Nicholson creció creyendo que su madre era su hermana y sus abuelos eran sus padres. No descubrió la verdad hasta que tanto su madre como su abuela habían muerto. La verdad salió a la luz cuando periodistas investigaban su pasado durante su ascenso en Hollywood, revelando que en realidad había sido criado así para evitar el estigma social de la época. Esta historia ha sido mencionada en varias entrevistas y biografías del actor Jack Nicholson y sigue siendo uno de los casos más impactantes de identidad familiar en el mundo del espectáculo. Esta es la pirámide de monedas más grande del mundo, construida por voluntarios en Lituania y consta de 1 millón de monedas. Fue creada como un proyecto colectivo que reunió a personas de distintas comunidades, quienes donaron monedas para formar la estructura. Además de su tamaño, la pirámide simboliza cooperación y esfuerzo conjunto y se convirtió en una atracción local que destaca tanto por su valor visual como por su significado comunitario. Los investigadores han descubierto que, durante un siglo, las estudiantes han obtenido consistentemente calificaciones más altas que los estudiantes varones. Y aunque menos mujeres eligen seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ellas sobresalen en estas materias. Teóricamente es posible volverse adicto a los abrazos. Las parejas que se abrazan mucho pueden experimentar abstinencia de oxitocina cuando están separadas el uno del otro. Esta hormona, asociada con el apego y la confianza, también se libera durante el contacto físico y ayuda a reducir el estrés, reforzando vínculos emocionales. La Universidad de Oxford es tan antigua que uno de sus colegios constituyentes, el New College, fue en realidad establecido en 1379. La propia Universidad de Oxford ya impartía clases desde finales del siglo XI, lo que la convierte en una de las instituciones académicas más antiguas del mundo angloparlante. Además, New College fue fundado por William of Wykeham y destacó por su innovador modelo educativo y arquitectónico para la época. En 2008, cocineros en Irán intentaron romper el récord mundial del sándwich más largo del mundo, pero fallaron cuando la multitud comenzó a comérselo antes de que pudiera ser medido. El intento se realizó en la ciudad de Teherán, y el sándwich medía más de 1.500 metros de largo, preparado con ingredientes como pollo y verduras. La falta de control del público hizo imposible completar la medición oficial, dejando el curioso evento como un intento fallido pero memorable. Según la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, lavarse las manos con jabón es una forma más eficaz de prevenir enfermedades que cualquier vacuna que exista. Esta afirmación resalta su impacto en la salud pública, ya que reduce significativamente la propagación de bacterias y virus en comunidades con acceso limitado a servicios médicos. Cuando los peces rape se aparean, en realidad se fusionan en un solo pez. El macho se adhiere permanentemente al cuerpo de la hembra, perdiendo sus órganos independientes con el tiempo, y depende completamente de ella para obtener nutrientes mientras permanece unido durante toda su vida. Así es como se veía la entrega de una computadora en la década de 1950. En esa época, equipos como el Univac Uno ocupaban habitaciones completas y requerían transporte especializado, a menudo en camiones grandes con grúas para su instalación. Estas máquinas no eran dispositivos personales, sino herramientas industriales utilizadas por gobiernos y grandes corporaciones, con un costo tan elevado que solo unas pocas organizaciones podían permitírselas. Hay miles de planetas errantes en nuestro universo, y es totalmente plausible que cualquier cantidad de estos planetas pueda albergar vida. Estos mundos, que no orbitan ninguna estrella, podrían conservar calor interno gracias a la actividad geológica o a gruesas atmósferas que atrapan energía. Algunos científicos sugieren que, bajo la superficie, podrían existir océanos líquidos protegidos del frío extremo, lo que abre la posibilidad de formas de vida adaptadas a condiciones muy distintas a las de la Tierra. En 2013, Google estableció una empresa llamada Calico, que se enfoca en la salud, el bienestar y la longevidad. Sin embargo, lo que es extraño al respecto no es que su objetivo sea extender la vida humana, sino que es curar la muerte. Las investigaciones muestran que los demás te ven un 20% más atractivo de lo que tú piensas. Esto se debe a que cuando te miras en un espejo, todo lo que se refleja es tu apariencia, no tu personalidad. Además, las personas suelen fijarse en gestos, confianza y actitud, aspectos que uno mismo rara vez percibe con claridad. Las emociones y el estrés pueden afectar negativamente a tu cuerpo.
La negatividad puede incluso disminuir la respuesta de tu sistema inmunológico contra las enfermedades. Estudios en el campo de la psiconeuroinmunología han mostrado que el estrés crónico puede alterar la producción de hormonas como el cortisol, debilitando las defensas del organismo. Además, estados emocionales positivos se asocian con una mejor recuperación y mayor resiliencia frente a infecciones. Canadá tiene más lagos que el resto del mundo combinado. De todos los lagos naturales del mundo, más del 50% están en Canadá. Esta enorme cantidad se debe en gran parte a la actividad glacial durante la última era de hielo, que dejó miles de depresiones en el terreno que luego se llenaron de agua. Muchas de estas masas de agua se encuentran en regiones remotas, lo que ha ayudado a conservar ecosistemas naturales prácticamente intactos. En 2012, un hombre llamado Robert Biggs fue atacado por un león de montaña mientras estaba de excursión. Increíblemente, un oso salvó su vida al atacar al león y ahuyentarlo. El hecho ocurrió en una zona boscosa de América del Norte, donde ambos depredadores comparten territorio. Aunque es extremadamente raro que un oso intervenga en un ataque así, los expertos creen que pudo haber reaccionado por instinto territorial, lo que terminó beneficiando inesperadamente al excursionista. Un hombre llamado Christian Poincheval inventó una gama de píldoras destinadas a hacer que los gases de las personas huelan a chocolate o a rosas. Estas cápsulas están hechas con ingredientes naturales como carbón vegetal, hinojo y extractos vegetales, pensados para ayudar a la digestión y reducir los olores desagradables. La idea surgió como una solución curiosa para situaciones sociales incómodas y ha llamado la atención por su enfoque tan inusual. El FC Barcelona tiene un acuerdo de patrocinio inverso con UNICEF, donde el club de fútbol lleva el logotipo de UNICEF en sus uniformes y dona 1.5 millones de euros al año a la organización. Este acuerdo comenzó en 2006 y fue considerado inusual en el mundo del fútbol, ya que priorizaba una causa social en lugar de ingresos comerciales directos. Investigadores de la Universidad de Michigan han encontrado una manera de permitir que las personas tengan visión nocturna. Desarrollaron una lente de contacto de grafeno que permite a los usuarios cambiar el tipo de luz que ven. Este material es capaz de detectar luz infrarroja, que normalmente es invisible para el ojo humano, y convertirla en señales perceptibles. A diferencia de los dispositivos tradicionales, estas lentes no requieren una fuente de energía voluminosa, lo que abre la puerta a aplicaciones en medicina, seguridad y rescate en condiciones de baja visibilidad. Actualmente hay planes en Berlín para crear algo llamado la Casa del Uno, que es una sinagoga, una iglesia y una mezquita, todo bajo un mismo techo. Este proyecto interreligioso busca fomentar el diálogo y la convivencia entre distintas tradiciones, reuniendo a comunidades judías, cristianas y musulmanas en un mismo espacio. La iniciativa surgió de líderes religiosos locales y ha recibido apoyo internacional como símbolo de cooperación y respeto mutuo en una ciudad marcada por su diversidad cultural. Stephen Colbert realmente existe en el universo Marvel. Se postuló para presidente y ayudó a Spider-Man a derrotar a un villano. Su aparición se dio en un cómic donde interpretaba una versión ficticia de sí mismo, mezclando humor con la narrativa del universo de Marvel. Este tipo de cameos es común y sirve para conectar la cultura popular con las historias de superhéroes. La Junta Escolar del Condado de Hanover, en Virginia, intentó prohibir matar a un ruiseñor en 1966. Cuando se enteró de esto, la autora Harper Lee envió una carta a la Junta Escolar preguntando si sabían leer y escribir, y ofreció algo de dinero para inscribirlos en primer grado. Doloroso. Hay un total de 15 países que no tienen absolutamente ninguna fuerza militar, incluidos Costa Rica, Liechtenstein y Samoa. En muchos de estos casos, la seguridad nacional se gestiona mediante acuerdos internacionales o fuerzas policiales internas, en lugar de ejércitos tradicionales. Por ejemplo, algunos dependen de países aliados para su defensa, mientras que otros han adoptado posturas históricas de neutralidad o desmilitarización para enfocar sus recursos en educación, salud y desarrollo social. Dave Thomas trabajó en KFC antes de fundar Wendy's. De hecho, fue él quien diseñó el balde de pollo característico de KFC. Durante su tiempo trabajando junto a Coronel Sanders, también ayudó a mejorar la presentación y el marketing del producto, lo que contribuyó al crecimiento de la cadena. Esa experiencia fue clave para que más tarde pudiera lanzar su propio negocio de comida rápida con gran éxito. Tokio tiene su propio superhéroe. Su nombre es Mangetsu Man, un héroe hecho a sí mismo que ha asumido la responsabilidad de mantener la ciudad limpia. Viste una cabeza de luna llena, un traje morado, botas UGG de gran tamaño con guantes a juego y usa una aplicación de dictado de voz para ocultar su voz. Siento que la ciudad de Nueva York necesita uno de esos.
No es del todo cierto que no haya dos copos de nieve iguales. Los copos de nieve en realidad caen en solo una de 35 formas diferentes. Estas formas corresponden a clasificaciones generales basadas en cómo se cristaliza el hielo, según la temperatura y la humedad, como placas, columnas o dendritas. Sin embargo, dentro de cada categoría, las variaciones microscópicas son prácticamente infinitas, lo que hace extremadamente improbable que dos copos sean idénticos en todos sus detalles. Avatar, dirigida por James Cameron, se mantiene como una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, con una recaudación mundial que supera los $2.900 millones tras sus reestrenos. Su impacto en la industria fue enorme, especialmente por sus avances en efectos visuales y el uso innovador del cine en 3 dimensiones. Una de las 5 cosas de las que la gente más se arrepiente cuando está muriendo es haber trabajado demasiado y haberse perdido el tiempo en familia. Así que, si eres un adicto al trabajo, esto te da algo en qué pensar. Este tipo de reflexiones proviene de testimonios recopilados por profesionales de cuidados paliativos, donde muchas personas coinciden en que habrían preferido dedicar más tiempo a relaciones personales que a logros laborales. También suelen mencionar el deseo de haber vivido con menos presión social y más autenticidad en sus decisiones. Según las investigaciones, nuestras voces cambian cuando encontramos a personas atractivas. Estas modulaciones vocales tienden a ser sutiles y el hablante generalmente no es consciente del cambio. Por ejemplo, muchas personas ajustan el tono, el ritmo o la entonación para sonar más agradables o interesantes durante la interacción. Jonathan Ive, el jefe del departamento de diseño de Apple y el hombre responsable del iMac, el iPod y el iPhone, ayudó a diseñar a Ive de la película Wall-E. Su influencia se nota en el estilo minimalista y las superficies limpias del personaje, ya que Pixar buscó inspiración en el diseño industrial moderno para darle una apariencia futurista y funcional. El 7 de noviembre de 1907, un trabajador ferroviario mexicano llamado Jesús García salvó por sí solo a la población de un pueblo cercano llamado Nacosari, Sonora, al alejar un tren cargado con dinamita. El tren explotó a 6 kilómetros del pueblo y mató al valiente hombre en el proceso. En Alemania hay algo llamado Street Pong, donde hay pantallas táctiles instaladas en los semáforos para que puedas jugar al Pong con las personas que están al otro lado de la calle. Este proyecto fue diseñado para hacer más entretenida la espera y también para incentivar a los peatones a respetar las señales de tráfico. Hay un deporte o juego llamado Archery Tag. El concepto es como el balón prisionero, pero en lugar de pelotas de espuma, se usan flechas con punta de espuma. Los jugadores utilizan máscaras protectoras y arcos especiales, y el objetivo es eliminar a los oponentes o acertar en objetivos para recuperar compañeros. Una empresa en Singapur fabricó un par de refrescos llamados Anything y Whatever. Las 2 líneas de bebidas tenían 6 sabores cada una, pero ambas tenían diseños de empaque genéricos, por lo que no había forma de saber qué sabor había en cada lata. Es una idea genial, excepto que finalmente se suspendió en enero de 2010. James W. Rogers fue el último hombre ejecutado por un pelotón de fusilamiento en los Estados Unidos. Su última petición fue un chaleco antibalas. Este tipo de ejecución fue mucho más común en el pasado, especialmente en contextos militares, pero con el tiempo fue reemplazado por métodos considerados más modernos. Hoy en día sigue siendo extremadamente raro, y solo está permitido en circunstancias muy específicas en algunos estados. La Sagrada Familia, diseñada por Antoni Gaudí, es una gran iglesia católica en Barcelona cuya construcción comenzó en 1882 y continúa hasta la actualidad. Aunque durante años se estimó que podría completarse en 2026, las obras han sufrido retrasos, por lo que su finalización total aún no tiene una fecha definitiva. Con solo 9.75 metros, este es, según se informa, el puente internacional más corto del mundo, conectando a Canadá y los Estados Unidos en el río San Lorenzo. Sin embargo, aunque esto parece ser un hecho bien conocido, en realidad es un mito. Las 2 islas que conecta el puente están en realidad ambas en Canadá. Ya ven, no confíen en todo lo que les dicen los guías turísticos. Después del ataque a Pearl Harbor, Canadá fue en realidad la primera nación occidental en declarar la guerra a Japón. Los Estados Unidos la siguieron al día siguiente. Esto ocurrió porque Canadá tenía mayor autonomía para declarar la guerra de forma independiente en ese momento, mientras que otros países aliados tardaron un poco más en formalizar su respuesta. Robert Gleason Jr. fue un recluso que protagonizó uno de los casos más extremos dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos, al declarar que seguiría siendo violento si permanecía en prisión. Finalmente, su caso concluyó en 2013 con la aplicación de la pena de muerte.
La gente ha comenzado a poner códigos QR en las lápidas de sus seres queridos. Escanearlos te llevará a tributos en línea para los fallecidos, donde puedes leer sus obituarios. La tecnología ha llegado demasiado lejos. En muchos casos, estos códigos también enlazan a galerías de fotos, videos y mensajes dejados por familiares y amigos, creando una especie de memorial digital interactivo. Algunas empresas incluso ofrecen páginas personalizadas que se actualizan con el tiempo, permitiendo que nuevas generaciones conozcan la historia de la persona. Elvis Presley solo reprobó una clase cuando estaba en la escuela secundaria, la clase de música. Según se cuenta, su maestro consideraba que no tenía talento, ya que no seguía las técnicas tradicionales que se enseñaban en clase. A pesar de ello, continuó desarrollando su estilo por su cuenta, influenciado por el gospel y el blues, lo que más tarde lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música moderna. En 1978, un estudiante que trabajaba en un empleo de verano con salario mínimo podía pagar fácilmente la matrícula de un año completo en cualquier universidad pública de 4 años de su elección. Dios mío, ¿cómo han cambiado las cosas? Los videojuegos pueden ser buenos para los niños con autismo porque les ayudan a practicar habilidades como la autoconciencia, la flexibilidad y el autocontrol. Además, muchos juegos ofrecen entornos estructurados y predecibles que facilitan la comprensión de reglas sociales y la toma de decisiones. Algunos incluso están diseñados con objetivos terapéuticos, ayudando a mejorar la coordinación, la comunicación y la resolución de problemas en un espacio seguro y controlado. Investigaciones muestran que los patrones de sueño están vinculados con rasgos de carácter y comportamiento importantes, y que las personas que se quedan despiertas hasta tarde tienden a correr más riesgos que las que se levantan temprano. Margaret Ann Cargill dejó todas sus acciones para que se dividieran entre 2 organizaciones benéficas después de su muerte, sumando un total de $6,000 millones. Esto la convirtió en la filántropa más generosa del mundo en 2012, a pesar de que murió en 2006. Los antiguos babilonios se tomaban la elaboración de la cerveza muy en serio, ya que era una parte importante de su vida cotidiana y su economía. Existían leyes estrictas para regular su calidad, y quienes no cumplían con los estándares podían enfrentar castigos severos según las normas de la época. Cuando a Gary Knell, entonces presidente de Sesame Workshop, se le preguntó sobre la relación entre Bert y Ernie, explicó que los personajes están diseñados para representar una amistad cercana y enseñar valores como la convivencia y el respeto. Señaló que, al ser marionetas, no tienen una orientación definida, ya que su propósito principal es educativo y enfocado en el público infantil. El árbol baobab se ahueca naturalmente después de 1000 años. De hecho, hay un árbol baobab de 6,000 años en Sudáfrica en este momento, que es tan grande y hueco que puede albergar un edificio pequeño. Esta característica se debe a su madera fibrosa y esponjosa, que permite almacenar grandes cantidades de agua y resistir condiciones extremas de sequía. Algunos de estos árboles han sido utilizados como refugios, bares o incluso espacios habitables, convirtiéndose en verdaderas curiosidades naturales. ¿Es peligroso alimentar a los alces? No, no hagan eso. Los alces que son alimentados por humanos se vuelven agresivos si el siguiente humano no los alimenta y pueden terminar atacándolos. Además, pierden su instinto natural de buscar alimento y pueden acercarse demasiado a carreteras o zonas habitadas, aumentando el riesgo de accidentes. Las autoridades en varios países incluso imponen multas por alimentarlos, ya que esta práctica altera su comportamiento y pone en peligro tanto a las personas como a los propios animales. Un estudio realizado en 2010 muestra que las mujeres se sienten más atraídas por los hombres que visten de rojo. El color hace que los hombres parezcan más poderosos y de mayor estatus, lo que conduce a la atracción. Investigaciones en psicología sugieren que el rojo está asociado con señales de dominancia y confianza, lo que puede influir de forma inconsciente en la percepción. Este efecto también se ha observado en contextos competitivos y sociales, donde el color puede alterar cómo se evalúa a una persona. El profesor Sam Van Aken de la Universidad de Syracuse creó el árbol de los 40 frutos, un árbol multicolor que produce, ¿lo adivinaste?, más de 40 tipos diferentes de frutas. Este proyecto combina arte y ciencia, ya que se logra mediante injertos cuidadosos de distintas variedades de frutas de hueso como duraznos, ciruelas y albaricoques en un solo árbol. Además de su valor visual, también busca preservar especies antiguas que están desapareciendo. Hay yaodong o casas cueva ubicadas en el norte de China, donde se estima que viven actualmente 40 millones de personas. Estas viviendas tradicionales están excavadas en suelos de loess, lo que les permite mantener temperaturas estables durante todo el año, siendo frescas en verano y cálidas en invierno.
Los canguros machos flexionan sus bíceps y luchan con otros machos para atraer a las hembras. Estas peleas incluyen apoyarse sobre la cola para lanzar patadas con ambas patas, lo que puede ser muy potente. Además, el tamaño y la fuerza del macho suelen influir en su éxito reproductivo dentro del grupo. Los elefantes son más inteligentes de lo que creen. Un elefante en la India fue entrenado para colocar troncos en agujeros previamente cavados para una ceremonia. En una ocasión, se negó a colocar un tronco en un agujero donde dormía un perro y esperó hasta que el perro fuera ahuyentado para bajar el poste al agujero. Robert De Niro fue considerado uno de los actores de método más extremos de Hollywood porque realmente aprendió a boxear en toro salvaje y pasó tiempo conduciendo un taxi para su papel en Taxi Driver. También llegó a ganar peso de forma significativa para interpretar distintas etapas de su personaje en la película, mostrando un nivel de compromiso poco común. Este enfoque intensivo hacia sus roles lo consolidó como uno de los actores más respetados de su generación. El hueso humano es ridículamente fuerte. Una pulgada cúbica de este puede soportar el peso de 5 camionetas estándar, lo que lo hace 4 veces más fuerte que el concreto. Además, esta resistencia se debe a su estructura interna, una combinación de colágeno flexible y minerales como el calcio, que le dan dureza y capacidad de absorber impactos. Incluso con el paso de los años, los huesos se regeneran constantemente, renovándose por completo aproximadamente cada 10 años. Nike ya hizo realidad los zapatos con cordones automáticos inspirados en Volver al Futuro. La marca presentó una edición limitada basada en la película y más adelante desarrolló modelos comerciales como los Hyper Adapt y la línea Adapt, que ajustan automáticamente el calce mediante tecnología electrónica. Lois Gibson es la artista de bocetos policiales más exitosa del mundo. Al ser paciente y hablar con las víctimas, es capaz de sonsacar descripciones realistas de los sospechosos. En el último recuento en 2007, había ayudado a resolver más de 1000 delitos solo en Texas en los 30 años que llevaba en la fuerza policial. En 2004, durante el juego de fútbol anual entre Harvard y Yale, los estudiantes de Yale engañaron a los de Harvard para que sostuvieran carteles que formaban las palabras «Nosotros apestamos», diciéndoles que deletrearía «Vamos Harvard». Y aún así, Harvard terminó ganando el juego. El leopardo de Amur es una subespecie de leopardo hermosa pero rara, ubicada en el lejano oriente de Rusia, y se encuentra en peligro crítico de extinción. Se estima que quedan poco más de 100 individuos en estado salvaje, y su supervivencia depende de programas de conservación que buscan proteger su hábitat y reducir la caza furtiva. En Rusia hay una cápsula que se usa para tratar el alcoholismo que se implanta bajo la piel y causa una reacción química, lo que resulta en dificultad para respirar, náuseas y confusión mental si la persona bebe alcohol. Básicamente te hace sentir los efectos negativos de una resaca sin estar borracho. La Petite Sirah, un bar de vinos y bistro en Niza, Francia, cobra extra a los clientes groseros. Las personas que solo piden un café tienen que pagar 7,50 euros. Mientras que añadir un por favor baja el precio a 4,25 euros. Y si dices hola, un café por favor, entonces solo tienes que pagar 1,40 euros. Benjamin Franklin diseñó el primer centavo oficial de los Estados Unidos y lo llamó fugio. En lugar del habitual «en Dios confiamos» escrito en la moneda, decía «métete en tus asuntos». La moneda también incluía un sol y un reloj de sol con la frase latina fugio, que significa vuelo o el tiempo vuela, junto con el mensaje Mind Your Business, interpretado como un llamado tanto a ocuparse de los propios asuntos como a ser diligente en el trabajo. En 2010, Mark Haub, profesor de nutrición en la Universidad Estatal de Kansas, siguió una dieta de solo comida chatarra donde comió pastelitos, galletas, Doritos y otra comida chatarra durante 2 meses para enseñar a sus alumnos que el conteo puro de calorías es lo que más importa en la pérdida de peso. Perdió 27 libras. La carretera más larga del mundo es la Carretera 1 en Australia, con una longitud total de aproximadamente 14.500 kilómetros. En realidad, conecta múltiples autopistas que rodean casi todo el continente, pasando por ciudades principales y zonas remotas, y fue completada oficialmente en la década de 1950. El acuario del Golden Nugget en Las Vegas tiene un tobogán de agua también llamado Shark Chute, donde puedes pasar a través del tanque y ver a los tiburones. El tobogán atraviesa un tanque con tiburones reales y otras especies marinas, protegido por un túnel transparente que permite una vista cercana y segura mientras desciendes. El acero inoxidable realmente ayuda a eliminar el olor a ajo y cebolla. Esto ocurre porque las moléculas de azufre responsables del olor se adhieren al metal cuando lo frotas bajo el agua, reduciendo su presencia en la piel.
Por eso existen jabones de acero inoxidable que se usan específicamente para este propósito en la cocina, ofreciendo una solución simple y reutilizable para eliminar olores persistentes. Jason Lewis viajó por todo el mundo entre 1994 y 2007, en bicicleta, patines, kayak y pedaleando, y se convirtió en la primera persona en circunnavegar el globo puramente con energía humana. Si bien tenemos años bisiestos, también tenemos segundos bisiestos que se agregan cada pocos años, para ajustarse a la velocidad de rotación de la Tierra. Estos segundos son determinados por organismos internacionales y se añaden generalmente a relojes atómicos para mantener la sincronización con el tiempo solar. En 1981, un gigabyte de almacenamiento podía costar más de $1 millón. Hoy, gracias a la enorme caída en el precio de los discos duros, esa misma cantidad de espacio puede costar apenas unos pocos centavos por gigabyte, lo que muestra cuánto se ha abaratado la tecnología de almacenamiento con el paso del tiempo. Patrick Stewart comenzó a perder su cabello cuando tenía solo 18 años y empezó a creer que ninguna mujer volvería a interesarse en él. Ahora está felizmente casado con su tercera esposa. Con el tiempo, aceptó su apariencia y la convirtió en parte de su identidad, lo que incluso influyó en su presencia escénica y en papeles icónicos. Su carrera en teatro y cine demuestra cómo la confianza y el talento pueden superar inseguridades personales. Cada uno de los presidentes que ha tenido Egipto ha dejado el cargo al ser arrestado bajo custodia militar o ha muerto en funciones. Esta tendencia refleja la inestabilidad política que ha marcado la historia moderna del país, especialmente durante periodos de conflictos internos y cambios de régimen. Hay un monumento a Wikipedia ubicado en Słubice, Polonia. Fue inaugurado en 2014 y rinde homenaje a los miles de voluntarios que editan la enciclopedia, destacando el impacto global del conocimiento colaborativo en la era digital y el acceso libre a la información. El hockey subacuático es un deporte donde dos equipos compiten para empujar un disco a través del fondo de una piscina hacia la portería del equipo contrario. Se originó en Inglaterra en 1954 y también se llama octopush. Los jugadores usan snorkel, aletas y un pequeño palo para maniobrar el disco, lo que exige gran resistencia y coordinación. Además, la comunicación bajo el agua es limitada, por lo que el trabajo en equipo se vuelve esencial. El fundador de Victoria's Secret, Roy Raymond, vendió la empresa en 1982 por $4 millones, pero a principios de la década de 1990 valía $1.000 millones. Tras la venta, la compañía fue adquirida por The Limited, que impulsó su crecimiento mediante una estrategia de marketing más agresiva y la expansión de tiendas. Con el tiempo se convirtió en una de las marcas de lencería más reconocidas a nivel mundial. En 1979, una mujer llamada Elvita Adams cayó desde lo alto del Empire State Building, pero sobrevivió cuando una fuerte ráfaga de viento la desvió hacia una cornisa unos pisos más abajo. Fue rescatada con vida por personal de emergencia y el caso se convirtió en uno de los ejemplos más sorprendentes de supervivencia accidental. En 2009, la fuerza policial nigeriana arrestó a una cabra bajo sospecha de intento de robo a mano armada. El caso se volvió viral porque algunos testigos afirmaban que un sospechoso había usado magia para transformarse en cabra tras intentar robar, lo que llevó a la policía a retener al animal. Aunque suene absurdo, el episodio reflejó creencias culturales y generó un debate sobre superstición y procedimientos policiales en la región. Simo Haija, uno de los francotiradores más letales de la Segunda Guerra Mundial, acumuló más de 500 bajas confirmadas. Curiosamente, prefería usar miras abiertas en lugar de telescópicas, ya que le permitían mantener un perfil más bajo y evitar reflejos que pudieran delatar su posición, además de ofrecerle mayor rapidez en condiciones extremas. El algodón de azúcar, que es famoso por ser malo para nuestros dientes, fue en realidad inventado por un dentista llamado William Morrison. Lo creó junto a un confitero para una feria a principios del siglo XX. Utilizando una máquina que fundía el azúcar y lo convertía en finos hilos al girar. Curiosamente, el producto se vendía como una novedad divertida y accesible, a pesar de la contradicción con la profesión de su creador. En 1968, Samuel L. Jackson asistió al funeral de Martin Luther King Jr. como uno de sus sugieres. En ese tiempo era estudiante universitario y estaba involucrado en el movimiento por los derechos civiles, lo que marcó profundamente su visión social antes de convertirse en actor reconocido. Los pingüinos emperador pueden sumergirse hasta 565 metros bajo el agua, que es más profundo que cualquier otra ave, y pueden permanecer sumergidos durante más de 20 minutos. Para lograrlo, reducen su ritmo cardíaco y almacenan oxígeno en sus músculos, adaptándose a condiciones extremas. Las personas que están enamoradas pueden sincronizar sus latidos del corazón con solo mirarse a los ojos.
Oh, qué tierno. Investigaciones han observado que, en ciertas parejas, el ritmo cardíaco y la respiración pueden alinearse de forma temporal durante el contacto visual prolongado. Este fenómeno se asocia con la empatía, la conexión emocional y la liberación de hormonas como la oxitocina, conocida por su papel en los vínculos afectivos. La tribu Tucano en América del Sur tiene una ley donde los hombres deben casarse fuera de su grupo lingüístico para que los niños puedan nacer en un entorno bilingüe. Esta práctica, conocida como exogamia lingüística, ayuda a mantener la diversidad cultural y fomenta que los miembros aprendan varios idiomas desde pequeños. En algunas comunidades, una persona puede llegar a hablar varias lenguas con fluidez, lo que facilita la comunicación entre distintos grupos dentro de la región amazónica. Sorprendentemente, la mayoría de las bebidas energéticas no contienen tanta cafeína como el café. Un café grande en Starbucks tiene 320 miligramos de cafeína, que es 4 veces los 80 miligramos de cafeína que se pueden encontrar en una lata promedio de Red Bull. Finlandia tiene la tasa más alta de botellas recicladas en el mundo, con una tasa de devolución de más del 90% para botellas de plástico y latas, y casi el 100% para botellas de vidrio. Esto se debe en gran parte a su sistema de depósito y retorno, donde los consumidores reciben dinero al devolver los envases, incentivando una participación masiva. Los gatos se han adaptado para caer desde grandes alturas. Cuando caen, alcanzan la velocidad terminal y giran sus cuerpos para poder colocar sus patas debajo de ellos y aterrizar bien. Es la evolución. Este fenómeno se conoce como reflejo de enderezamiento y les permite orientarse en el aire en cuestión de segundos. Además, su estructura ósea flexible y su bajo peso corporal ayudan a absorber el impacto, lo que aumenta sus probabilidades de sobrevivir incluso a caídas considerables. Este es Malcolm Mayat. Sufrió un derrame cerebral en 2004 y desde entonces ha sido incapaz de volver a sentir tristeza. Es un poco incómodo cuando va a los funerales. Su caso ha sido estudiado porque muestra cómo ciertas áreas del cerebro están relacionadas con las emociones y cómo su alteración puede cambiar radicalmente la forma en que una persona experimenta sentimientos. Hay un animal llamado el ciervo almizclero de Cachemira, o ciervo vampiro, que fue avistado por primera vez en más de 60 años, el pasado noviembre en Afganistán. Estas criaturas son extremadamente raras porque los cazadores furtivos venden sus glándulas de almizcle por más dinero que el oro. Los propietarios de inmuebles en la ciudad de Nueva York pueden solicitar que se planten árboles en su calle de forma gratuita. Incluso se les permite sugerir qué especies plantar. Este programa es gestionado por el Departamento de Parques de la ciudad, que evalúa el espacio disponible y las condiciones del suelo antes de aprobar la solicitud. Además, los residentes pueden participar en el cuidado de los árboles, lo que ayuda a mejorar la calidad del aire, reducir el calor urbano y embellecer los vecindarios. Después de ganar la Copa del Mundo de la FIFA, el futbolista alemán Mesut Özil donó su bono de victoria de 300.000 euros para ayudar a financiar las operaciones de cirugía de 23 niños brasileños. La donación se destinó a tratamientos médicos que muchas familias no podían costear, especialmente intervenciones quirúrgicas necesarias para mejorar la calidad de vida de los menores. Este gesto fue ampliamente reconocido y se sumó a otras acciones benéficas que el jugador ha apoyado a lo largo de su carrera. La tela escaseaba en los Estados Unidos en la década de 1930, por lo que las mujeres comenzaron a usar tela de sacos de harina para hacer vestidos. En respuesta, los molinos de harina comenzaron a imprimir sus sacos en una gama más amplia de patrones y colores. En la era Meiji en Japón existía una costumbre llamada ohaguro, donde la gente se teñía los dientes de negro. Esto prevenía la caries dental, y durante esa época en realidad se consideraba hermoso. Era común entre mujeres casadas y miembros de la nobleza, ya que simbolizaba madurez y estatus social. El tinte se elaboraba con una mezcla de hierro disuelto en vinagre y otros ingredientes, formando una capa protectora sobre los dientes. Con la modernización del país, esta práctica fue desapareciendo gradualmente. La piedra mascota se volvió tan popular cuando salió por primera vez que, a los 6 meses de su lanzamiento, Gary Dahl, el inventor, ganó $15 millones. Este curioso producto, vendido como una mascota que no requería cuidados, incluía una caja con agujeros de ventilación y un manual humorístico. La idea se convirtió en un fenómeno cultural en los años 70 y demostró cómo el marketing creativo puede transformar algo simple en un éxito masivo. Las patillas, llamadas sideburns en inglés, recibieron su nombre por un general de la Guerra Civil estadounidense llamado Ambrose Burnside, quien era conocido por su inusual estilo de vello facial. Con el tiempo, su apellido se invirtió para formar el término moderno, reflejando cómo su apariencia dejó una huella duradera en el lenguaje.
En 2014, Margaret Lowry ganó el premio mayor de la Lotería de Irlanda del Norte, que consistía en 46 millones de dólares, pero donó 44 millones de ellos a su propia ciudad natal para ayudar a transformarla en un destino turístico. La ciudad amurallada de Saint-Malo, Francia, es famosa por ser un refugio seguro para los piratas. Ubicada en la costa de Bretaña, esta ciudad fortificada protegía a corsarios autorizados por la corona francesa, quienes atacaban barcos enemigos y compartían el botín con el rey. Su posición estratégica y sus murallas la convirtieron en un importante centro marítimo y comercial durante varios siglos. Dejarse crecer la barba puede tener beneficios para la salud, como protegerte del sol, prevenir ataques de asma e incluso retrasar el proceso de envejecimiento. El vello facial puede actuar como una barrera natural frente a los rayos ultravioleta y ayudar a retener la humedad en la piel, reduciendo la resequedad. Además, también puede filtrar parcialmente el polvo y alérgenos del ambiente, lo que en algunos casos contribuye a disminuir irritaciones respiratorias. En 2003, se encontró un esqueleto de 15 centímetros en un pueblo fantasma de Chile, y los científicos lo han clasificado como humano, con un desarrollo esquelético equivalente al de un niño de 6 a 8 años. Investigaciones posteriores indicaron que se trataba de un feto humano con mutaciones genéticas raras que afectaron su crecimiento. Así es como se ve la agricultura en Arabia Saudita. La mayoría de estos campos circulares se deben a sistemas de riego por pivote central que extraen agua subterránea de acuíferos profundos. Gracias a esta técnica, es posible cultivar trigo, alfalfa y otros productos en pleno desierto, aunque el uso intensivo de agua ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo. Los documentos de aduana que el equipo del Apolo 11 supuestamente firmó después de regresar de la Luna, fueron en realidad firmados por un brazo robótico semanas después de que regresaran a la Tierra. Estos formularios eran parte de un procedimiento estándar de entrada al país, donde se declaraba rocas lunares y muestras de polvo como carga. En 1997, 3 hombres de Yemen intentaron demandar a la NASA por invasión de propiedad en Marte. Afirmaron que heredaron el planeta de sus antepasados hace 3000 años, pero por supuesto no ganaron porque existe un tratado internacional que establece que todo en el sistema solar, excepto la Tierra misma, es propiedad de todos en el mundo. Es más fácil entrar en Harvard que conseguir un trabajo en la tienda más nueva de Apple en Nueva York. La tasa de aceptación de Harvard es del 7%, mientras que la de Apple es de solo el 2%. Esto se debe a la enorme cantidad de solicitantes atraídos por la marca y las condiciones laborales en sus tiendas emblemáticas. John Shepard Barron, el inventor del cajero automático, originalmente pretendía que tuviera números de identificación personal de 6 dígitos, pero su esposa solo podía recordar 4 dígitos a la vez, por lo que eso se convirtió en el estándar. En 2012, un hombre llamado Seth Horvitz pidió un televisor en Amazon y, en su lugar, recibió un rifle de asalto de grado militar. No puedes conectar una PlayStation a eso. El calendario republicano francés fue creado durante la Revolución Francesa. Tenía 12 meses, pero cada mes tenía 3 semanas de 10 días. Cada día se componía de 10 horas. Cada hora tenía 100 minutos y cada minuto era de 100 segundos. Los tigres son más amables que los leones. Los leones pelean hasta la muerte por una presa, pero los tigres que se encuentran con otros tigres mientras cazan a menudo comparten sus comidas. Y los tigres machos suelen esperar a que las hembras y sus cachorros coman primero. Como ven, la caballerosidad no ha muerto. Muhammad Ali invitó una vez a Billy Crystal a correr con él en un club de campo local. Crystal aceptó la invitación, pero no pudo ir porque el club restringía la entrada a judíos. Debido a eso, Ali nunca volvió a ese club. El tráfico en Londres es famosamente malo. De hecho, el centro de Londres se mueve a un promedio de solo 16 kilómetros por hora, que es aproximadamente la misma velocidad que los carruajes tirados por caballos de hace un siglo. Existe una Barbie normal llamada la muñeca Lamily, donde la muñeca tiene cabello castaño, celulitis, estrías, pecas, acné y más. También se le dieron las proporciones de una joven típica de 19 años. Fue creada como una alternativa más realista a las muñecas tradicionales, basada en promedios corporales obtenidos de estudios sobre adolescentes. Además, incluía accesorios como pegatinas de imperfecciones para reflejar cambios naturales en la piel y fomentar una imagen corporal más saludable. En 2011, una mujer de 75 años cortó accidentalmente todo el acceso a Internet de Armenia después de que, por error, cortara un cable subterráneo mientras buscaba cobre. El incidente ocurrió en una zona rural y afectó también a partes de países vecinos, ya que la infraestructura dependía en gran medida de esa conexión.
Esto evidenció lo vulnerable que puede ser la red cuando depende de pocos enlaces críticos. El extinto pájaro dodo obtuvo su nombre de los holandeses. Llamaron al ave dodaars, lo que se traduce libremente como traseros gordos. El pájaro necesitaba una dieta. Habitaba la isla de Mauricio y, al no tener depredadores naturales, perdió la capacidad de volar con el tiempo. Su extinción en el siglo XVII se debió principalmente a la llegada de humanos, la caza y la introducción de animales como ratas y cerdos que destruían sus nidos. Alan Gans ostenta el récord mundial de la carrera más larga como heladero. Ha estado sirviendo helados desde 1947 en el área metropolitana de Boston y conoce al 90% de sus clientes por su nombre. La cantidad de dinero que los Estados Unidos gastan en su ejército es casi la misma que la del resto del mundo combinado. De los 8.400 helicópteros de ataque en el mundo, los Estados Unidos poseen 6.400, y Estados Unidos tiene 10 portaaviones, al igual que el resto del mundo combinado. Halle Berry fue nombrada así por los grandes almacenes Halle, un lugar emblemático en Cleveland donde nació. Su nombre original iba a ser diferente, pero su madre decidió cambiarlo en honor a ese sitio local, que en ese momento era muy conocido en la ciudad. Desde 2005, Utah ha reducido su tasa de personas sin hogar en un 78% al proporcionarles apartamentos y trabajadores sociales, lo que en realidad cuesta menos que las visitas anuales a la sala de emergencias y las estancias en la cárcel. Las primeras palabras de Buzz Aldrin después de aterrizar en la Luna fueron: «Vista hermosa, magnífica desolación». Este momento ocurrió poco después de que Buzz Aldrin se uniera a Neil Armstrong en la superficie durante la histórica misión Apolo 11, en julio de 1969. En Canadá hay un dulce llamado caramelo de arce, que se hace vertiendo jarabe de arce derretido sobre nieve limpia, de modo que el frío de la nieve espese rápidamente el jarabe para crear un caramelo suave. Increíble. El 11 de abril de 1954 es conocido como el día más aburrido de la historia. Literalmente, ni una sola cosa memorable sucedió ese día en toda la Tierra. Nadie importante murió, no ocurrieron eventos importantes y lo único interesante que realmente sucedió ese día es que no pasó nada. Durante la Segunda Guerra Mundial, 2 médicos polacos crearon una falsa epidemia de tifus, lo que detuvo a los nazis, que tenían fobia a la higiene, de enviar a unos 8.000 judíos a campos de concentración y ejecuciones. Utilizaron bacterias inactivas para provocar resultados positivos en pruebas médicas, logrando engañar a los ocupantes y salvar numerosas vidas sin recurrir a la violencia directa. Existe algo llamado arte no visible, donde las obras son imaginadas por el artista y descritas a la audiencia. En 2011, una mujer llamada Amy Davidson compró una pieza por $10,000, diciendo que se identificaba con la ideología del proyecto de arte no visible. Cada minuto nace un tonto. En China existe una ley de derechos de los ancianos que hace ilegal que cualquier persona que tenga padres mayores de 60 años no los visite regularmente. Esta normativa forma parte de una legislación más amplia que busca proteger el bienestar emocional y físico de los adultos mayores, obligando a los hijos a mantener contacto frecuente. En algunos casos, los padres pueden incluso presentar demandas si consideran que están siendo descuidados o ignorados. Después de visitar Camboya en 2002, Angelina Jolie compró una extensa área de tierra en la provincia norteña de Battambang, que era famosa por la caza furtiva, y la convirtió en una reserva natural. Se le otorgó la ciudadanía en respuesta a sus acciones en 2005. Hacer ejercicio aumenta la productividad. Tener una rutina de ejercicio regular puede hacerte más feliz, más inteligente y más enérgico, y por lo tanto, ayudarte a rendir más durante todo el día. Además, la actividad física mejora la circulación y la oxigenación del cerebro, lo que favorece la concentración y la memoria. También ayuda a reducir la fatiga mental y a mantener niveles más estables de energía, especialmente cuando se practica de forma constante. En la región de Piamonte se encuentra un enorme conejo de peluche rosa de unos 61 metros de largo, creado por el colectivo artístico Gelatin. La instalación fue diseñada para que los excursionistas pudieran interactuar con ella en la cima de la colina, y aunque originalmente se esperaba que se descompusiera con el tiempo, aún pueden encontrarse restos visibles de esta curiosa obra. Hay 8 niveles de caridad en el judaísmo, siendo el más grande apoyar a alguien o ayudarle a encontrar un trabajo para permitirle ser autosuficiente.
Hugh Jackman no sabía que los glotones, o Wolverines, eran animales reales hasta que comenzó a filmar X-Men. Este animal es un mamífero robusto y muy fuerte en relación a su tamaño, conocido por su agresividad y capacidad para recorrer largas distancias en climas extremos. De hecho, puedes dar un paseo en el Expreso de Hogwarts. Es un tren real en Escocia llamado Jacobite y ha sido nombrado como la ruta ferroviaria más hermosa del Reino Unido. El tenista Vitas Gerulaitis perdió contra Jimmy Connors 16 veces antes de ganar finalmente un partido. Después de ganar, dijo: "Nadie vence a Vitas Gerulaitis 17 veces seguidas. ¡Qué tipo tan divertido!". Los microondas usan más electricidad para alimentar sus relojes que para calentar la comida, por lo que probablemente deberías pensar en desenchufarlos cuando no los estés usando. En realidad, el consumo en modo de espera es constante pero bajo, mientras que calentar alimentos requiere mucha más energía en poco tiempo. Aún así, ese consumo pasivo puede acumularse con el uso diario, y reducirlo desconectando el aparato o usando regletas puede ayudar a ahorrar electricidad a largo plazo. Hay un sitio web llamado freerice.com que permite a las personas donar a organizaciones benéficas jugando cuestionarios de opción múltiple. Por cada pregunta contestada correctamente, se donan 10 granos de arroz a través del Programa Mundial de Alimentos. El récord mundial de la mayor cantidad de pasajeros transportados en un avión comercial se estableció el 24 de mayo de 1991, cuando más de 1,000 judíos etíopes fueron evacuados a Israel. El vuelo comenzó con 1,086 personas en el avión, pero terminó con 1,088 porque 2 de ellas tuvieron bebés de camino a Israel. En muchos países es ilegal realizar procedimientos quirúrgicos a un pulpo sin anestesia debido a su inteligencia. Estos animales poseen un sistema nervioso complejo y han demostrado habilidades como resolver problemas, abrir recipientes y aprender por observación, lo que ha llevado a que se les otorguen ciertas protecciones legales. Ruth Lawrence es una niña prodigio que aprobó el examen de ingreso a la Universidad de Oxford cuando tenía solo 10 años, quedando en primer lugar entre 530 candidatos. Se graduó después de solo 2 años en el programa de licenciatura y obtuvo un doctorado para cuando tenía 17 años. Hay una tradición en Glasgow de colocar un cono de tráfico en la cabeza de la estatua del Duque de Wellington. Normalmente esto sería solo como, ¡qué gracioso!, excepto que quitar los conos de tráfico cuesta un estimado de 10,000 libras al año, sus impuestos trabajando. Samuel Morse era originalmente un artista, pero abandonó su carrera para desarrollar una forma de comunicarse a distancia después de que su esposa enfermara y muriera mientras él estaba fuera en un encargo artístico. Este hecho lo motivó profundamente, ya que recibió la noticia demasiado tarde debido a la lentitud de las comunicaciones de la época. A partir de entonces, se dedicó a perfeccionar el telégrafo y el código que hoy lleva su nombre, revolucionando la forma en que las personas se comunicaban a largas distancias. Las aves urbanas utilizan colillas de cigarrillos para forrar sus nidos con el fin de ahuyentar a los parásitos, ya que la nicotina de los cigarrillos actúa como un pesticida natural. Sin embargo, algunos estudios también advierten que estas sustancias pueden ser tóxicas para los polluelos, por lo que su uso implica tanto beneficios como riesgos. El Kuru-Kuru Nabe es una olla desarrollada en Japón que puede agitar su propio contenido cuando el agua dentro de la olla se calienta lo suficiente. Este diseño aprovecha corrientes de convección generadas por el calor, lo que permite cocinar de manera más uniforme sin necesidad de utensilios adicionales. En 2001, Robin Williams conoció y se hizo amigo de Coco, la gorila que se comunica en lenguaje de señas. Después de enterarse de la muerte de Robin Williams, Coco hizo la seña de la palabra llorar y se mantuvo sombría por el resto del día. Hacia los últimos años de su vida, Voltaire desarrolló el hábito de vivir cerca de las fronteras de los países, de modo que pudiera escapar cruzando la frontera si sus escritos enfurecían a las autoridades. Eso es, en realidad, bastante brillante. En 1961, una niña llamada Michelle Rochon escribió una carta al presidente Kennedy expresando su preocupación por la seguridad de Papá Noel durante las pruebas de bombas nucleares soviéticas cerca del Polo Norte. Increíblemente, él le respondió diciéndole que habló con Papá Noel y que no había nada de qué preocuparse. Las personas perfeccionistas suelen exigirse mucho a sí mismas, lo que puede generar altos niveles de estrés y afectar su bienestar emocional si no logran cumplir sus propias expectativas. Por eso, es importante recordar que cometer errores es algo natural y parte del aprendizaje, y que ser más flexible con uno mismo puede ayudar a vivir con mayor tranquilidad. Vin Diesel tuvo su primera oportunidad en la actuación cuando tenía solo 7 años, después de que él y sus amigos irrumpieran en un teatro para vandalizarlo. Una mujer los detuvo y les ofreció un guión y $20 a cada uno con la condición de que asistieran al ensayo todos los días después de la escuela.
Una sola consulta de búsqueda en Google requiere más potencia informática de la que se necesitó para aterrizar el Apolo 11 en la Luna. Esto se debe a que las computadoras del programa Apolo 11 tenían capacidades extremadamente limitadas en comparación con los sistemas modernos. En contraste, Google procesa enormes cantidades de datos en fracciones de segundo mediante centros de datos distribuidos, lo que refleja el enorme avance tecnológico en pocas décadas. Aunque se llama fútbol en el Reino Unido, el término soccer en realidad se originó en Gran Bretaña a finales de 1800, no en América. La palabra proviene de Association Football, que se abreviaba como ASOC, y luego derivó en soccer como jerga universitaria. Con el tiempo, en países como Estados Unidos, se mantuvo ese término para diferenciarlo de otros tipos de fútbol, mientras que en el Reino Unido cayó en desuso. Arch West, el inventor de los Doritos, fue enterrado con Doritos esparcidos sobre su cuerpo. La familia de Arch West decidió rendirle ese homenaje como un guiño a su legado en la industria de los snacks. Durante el funeral incluso se colocaron algunos de sus productos favoritos directamente en la urna. Grumpy Cat, cuyo nombre real era Tartar Sauce, generó millones de dólares gracias a su fama en Internet. A través de apariciones pagadas, contratos de libros, campañas publicitarias y una amplia línea de productos, se convirtió en uno de los animales más exitosos comercialmente en la cultura digital. El Cerro Rico en Bolivia es conocido como la montaña que come hombres debido a la gran cantidad de varones que han muerto allí mientras trabajaban en las minas. De hecho, los historiadores han estimado que cerca de 8 millones de hombres han muerto en las minas desde el siglo XVI. En enero de 1961, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sufrió un accidente cuando un bombardero se desintegró en el aire cerca de Goldsboro, Carolina del Norte, lo que provocó la caída de 2 bombas nucleares. Afortunadamente no llegaron a detonar, y el incidente llevó a reforzar los sistemas de seguridad para evitar riesgos en el manejo de este tipo de armamento. En 1923, Bobby el perro maravilla recorrió 4.105 kilómetros a través de los Estados Unidos para reunirse con sus dueños después de perderse en Indiana durante un viaje familiar por carretera. Al prestar atención y notar activamente más cosas, podemos entrenar a nuestro cerebro para que aparentemente ralentice el tiempo. Esto se debe a que cuando los recuerdos son más detallados, los momentos parecen durar más y el cerebro tarda más en registrar la información, por lo que el tiempo parece pasar más despacio. En 1995, científicos de la NASA experimentaron con arañas para ver cómo les afectaban drogas como el LSD, la marihuana y la cafeína. Los resultados mostraron que las arañas tejen sus telas de forma diferente según el tipo de droga que reciban. Cuanto más tóxica era la droga, menos organizadas estaban sus telas. El Instituto Técnico ITT en los Estados Unidos fue investigado en 2011 por inflar las calificaciones de sus estudiantes para obtener más dinero del gobierno. De hecho, en uno de esos casos, un estudiante recibió el 100% en una tarea de informática forense, a pesar de que lo único que entregó fue una receta de fideos. Una de las razones principales por las que las gafas de visión nocturna son verdes es porque el ojo humano es más sensible a las longitudes de onda de luz cercanas a los 555 nanómetros, es decir, el verde, y puede diferenciar entre más tonos de este color que de cualquier otro. En 2009, los arqueólogos descubrieron los fósiles de una especie primitiva de cocodrilos que realmente galopaban. Vivieron hace 100 millones de años, caminaron con los dinosaurios y a veces incluso se los comieron. La primerísima transacción de comercio electrónico fue un trato de drogas a principios de la década de 1970, cuando estudiantes de Stanford usaron ARPANET, la primera versión de Internet, para comprar marihuana a estudiantes del MIT. Debido a las restricciones de espacio en Sarre-Pourenx, Francia, es ilegal morir allí. Esta peculiar ordenanza municipal fue emitida como una medida simbólica para protestar por la falta de terreno en el cementerio local, aunque en la práctica no se aplica de forma literal. En una nota relacionada, aproximadamente el 25% de los hombres rusos mueren antes de cumplir los 55 años, principalmente debido al alcohol. Este fenómeno se ha vinculado especialmente al consumo excesivo de bebidas fuertes como el vodka, además de factores sociales y económicos que han influido en la salud pública del país durante décadas. Cuando murió en 1937, el patrimonio de John D. Rockefeller equivalía al 1.5% de la producción económica total de los Estados Unidos. Para poner eso en perspectiva para ustedes hoy, eso es el equivalente a 4 veces la cantidad del patrimonio neto de Bill Gates cuando estaba en su punto máximo. Aunque Zambia tiene algunas tierras muy fértiles, no tienen agricultura allí porque cada vez que se cultivan productos, los hipopótamos de la zona salen y se comen todo.
James Watson, uno de los científicos acreditados con el descubrimiento de la doble hélice del ADN, dijo una vez que sería genial si pudiéramos hacer que todas las personas fueran bonitas, mediante la ingeniería de genes que influyeran en la belleza. Estoy seguro de que era todo un galán. En 2005, una niña en Etiopía fue llevada a la fuerza y salvada por 3 leones salvajes. Los leones, increíblemente, ahuyentaron a los malos y se quedaron con ella hasta que la policía la encontró. Es más probable que se te ocurra una gran idea mientras haces algo monótono, como hacer ejercicio, conducir o ducharte. Esto se debe a que estamos más relajados y menos distraídos, por lo que la dopamina fluye por nuestro cuerpo y activa nuestros pensamientos. Jay-Z, The Notorious B.I.G., Busta Rhymes y DMX fueron todos juntos a la misma escuela secundaria en Brooklyn. De hecho, Busta Rhymes y Jay-Z una vez tuvieron una batalla de rap en la cafetería. Según las estadísticas, la mayoría de los casos de niños desaparecidos están relacionados con situaciones dentro del entorno familiar, como disputas de custodia, más que con los escenarios dramáticos que suelen mostrarse en películas o televisión. En 1963, Alfred Heineken diseñó la botella mundial Heineken, un ladrillo que contiene cerveza y que puede usarse para construir casas. Desafortunadamente, el proyecto nunca se concretó, y la propiedad y el museo de Heineken son los únicos 2 lugares en todo el mundo con una pared de ladrillos de cerveza instalada. Eso suena como una pared sabrosa. Bette Davis y Joan Crawford fueron rivales durante mucho tiempo. Cuando Joan Crawford murió, Bette Davis dijo: «Nunca se deben decir cosas malas de los muertos, solo buenas. Joan Crawford ha muerto». Hasta el día de hoy, el 4% de la arena de las playas de Normandía está compuesta por metralla de la lucha original del día D. Restos de balas, fragmentos de metal y otros materiales aún permanecen mezclados con la arena, y ocasionalmente siguen apareciendo objetos de la Segunda Guerra Mundial tras tormentas o erosión costera. La exitosa misión de la India a Marte costó menos que la producción de una película de Hollywood. La misión costó 45 millones de libras, mientras que la película Gravedad, protagonizada por George Clooney y Sandra Bullock, costó 58 millones de libras. En 2010, George Lucas se comprometió a dedicar la mayor parte de su riqueza a mejorar la educación, y solo 2 años después, vendió Lucasfilm a Disney y donó la mayor parte de los fondos a una fundación que se enfoca en la educación. Esta es Missy, la vaca más valiosa del mundo. Produce un 50% más de leche que una vaca promedio y tiene una genética superior. Su valor es de $1.2 millones y sus embriones tienen una gran demanda. Hay un animal nativo del este de Asia llamado perro mapache. Parece un mapache, pero en realidad es un perro. Pertenece a la familia de los cánidos, es más cercano a los zorros que a los mapaches, y es uno de los pocos caninos capaces de hibernar parcialmente durante el invierno. Un pequeño pueblo en Japón llamado Inakadate se ha revitalizado creando arte en campos de arroz. Este estilo de arte se realiza combinando una variedad de granos de arroz en diferentes patrones para crear imágenes asombrosas. En el parque Highland Washusen de Japón hay una montaña rusa aterradora llamada Sky Cycle. En ella, la gente realmente pedalea para impulsarse hacia adelante a través de la pista. Está ubicada a gran altura, lo que aumenta la sensación de riesgo, y su diseño abierto hace que los visitantes sientan vértigo constante durante todo el recorrido. Los lagos de Gippsland en Victoria, Australia, en realidad brillan en la oscuridad. La luz es creada por una reacción química llamada bioluminiscencia cuando los microorganismos naturales en el agua son perturbados. Solo no la bebas porque te enfermarás. Brillante, pero enfermo. Hay una aplicación llamada Wakey, donde, en lugar de una alarma normal, puedes ser despertado por una llamada de un extraño en algún otro lugar del mundo. Después de que se estrenó la película El Club de la Pelea, un montón de clubes de pelea comenzaron a aparecer por todo Estados Unidos. Se inició un club de pelea de caballeros en Menlo Park, cuyos miembros eran únicamente de la industria tecnológica. Eso sería interesante, sería como, está bien, voy a golpearte ahora. George R.R. Martin quedó tan impresionado con la interpretación de Jack Gleason como Joffrey en Juego de Tronos, que le envió una carta personal diciendo, «Felicidades por tu maravillosa actuación. Todo el mundo te odia». Rockall es un islote de granito deshabitado en el Océano Atlántico. Menos de 20 personas han estado allí, lo que significa que más personas han aterrizado en la superficie de la Luna que las que han aterrizado en Rockall. La mezquita Nasir al-Mulk en Irán es conocida por sus increíbles vitrales. Cuando la luz del sol de la mañana brilla a través de las ventanas, el interior de la mezquita refleja los cristales como un caleidoscopio.
El Gran Gatsby originalmente se vendió muy poco, con solo 20,000 copias vendidas en el primer año que se publicó. De hecho, F. Scott Fitzgerald murió creyendo que su trabajo era un fracaso, si tan solo pudiera verlo ahora. Sture Bergwall fue conocido en los años 90 como un notorio asesino en Suecia. Confesó más de 30 asesinatos y otros delitos, pero resultó que en realidad solo era un mentiroso compulsivo y manipulador, y nunca mató a una persona ni cometió un delito. Tiene problemas, el hombre tiene problemas. En la década de 1970, el senador Larry Pressler se negó a aceptar un soborno que le ofreció el FBI. Fue llamado héroe por hacerlo, pero él no creía que rechazar un soborno deba considerarse heroico. Buen punto, senador. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.